Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este fic de mi querida Luna Andri, que, qué maravilloso capítulo anterior, chicas, me encantó. Ustedes saben que mi personaje nada favorito, porque sí, no es nada favorito, es Annie. Pero pues aquí defiende a su amiga, entonces hago la excepción en este fic, chicas. Qué maravilla, cómo la defendió, cómo le dijo que no. Ay, no, es que de verdad, chicas. Y como todo, me encantó esa llamada cuando dice, mamá, necesito tu ayuda. Ay, es que Anthony de plano se pasa. Me dio una risa que tuve que parar en ese punto, chicas, porque me imaginé literalmente a Anthony hablándole a mamá como si fuera un niño de 15 años. Ay, no, chicas, la verdad que este fic está siendo tan divertido que pues tiene que sufrir aunque sea un poco el protagonista, chicas, literalmente. O sea, no puede ser las cosas tan fáciles. Y la única buena causa que ha hecho Annie es defender a su amiga, porque si bien Candy llegó a Nueva York, todos sabemos que no fue nada fácil para ella. Y sí, posiblemente no comía, no dormía, pero conforme fueron pasando los días y con lo divertida que es Annie con su novio, pues le alegraron el día a los días a Candy. Pero bueno, chicas, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este fic llamado La Cenicienta Equivocada. Capítulo 21, parte 2. Miré mi reloj, me percaté de lo tarde que era y de las horas que llevaba sin comer. Así que volví al café de la mañana y compré un emparedado que sabía a papel y que me acabé con mucho trabajo. Eres un quisquilloso. La risa de Candy vino a mi memoria y decidí intentarlo una vez más con Annie. Le advertí que la seguiría llamando y después de pensarlo un rato, cabía la posibilidad de que Candy se diera cuenta de lo cerca que estaba de ella. «Te demandaré por acoso», gritó Annie en cuanto respondió. «Hazlo», dije sin miedo, como si esta mujer no fuera la barrera más grande que se interponía entre Candy y yo. «Pero primero dime si Candy ya comió». Annie soltó una carcajada llena de sarcasmo, al parecer un rasgo característico de ella. «¿En serio?», preguntó en el mismo tono. «Son casi las 5. Siempre come antes de salir de la oficina, para poder cenar». Esa era la rutina de Candy. La sabía de memoria, porque después de todos estos meses, a su lado era también la mía. «Aún no. ¿Y no deberías dejarla salir para que pueda comer?». Annie rió. «Buen intento, pero si no ha comido no es por falta de ganas, sino porque... ¡Olvídalo!». Por Dios, solo quería saber si Candy había comido o no. Era tan difícil contestar. «¿En serio crees que no la merezco, verdad?». Annie no lo había dicho directamente. En realidad no había dicho gran cosa, pero por la manera en la que evitaba que llegara Candy era más claro que eso pensaba. «No es lo que yo crea, es lo que veo», respondió después de un largo silencio y por primera vez sonó tranquila y no a la defensiva. Nunca la había visto tan derrotada, tan triste y tan... «Mira, no te conozco y no me importa hacerlo, pero con lo que sé me basta. Heriste a mi mejor amiga y estos días ha intentado pegar cada trozo de un corazón que tú rompiste. ¿Y sabes qué? Lo está haciendo bien. Venir aquí es lo mejor que pudo hacer. Estar con sus amigos, con la gente que la quiere y a quien le importa. Está enfocada en su cita en Acto Café, en su presentación, en ella, y no es justo que llegues a romper el poco equilibrio que ha conseguido». Era la primera vez que Annie hablaba tanto.
que se explicaba y estaba seguro de que lo que había dicho era importante y que tenía sentido, pero ¿acaso había dicho que Candy tenía una cita? ¿Con quién es su cita? Uy, ¿es en serio? ¿Solo escuchaste eso? No me sorprende que la perra de Lisa te haya engatusado tan fácilmente si solo oyes lo que... ¡Detente ahí!, grité. Cometí un enorme error, lo sé, lo reconozco y no tienes idea de lo caro que me ha costado, así que no necesito que me lo restriegues más en la cara, mucho menos cuando no sabes lo que pasó. Mierda. Ahora sí, la puerta con Annie estaba cerrada, pero no pude evitarlo. Sí, me había equivocado como nunca y con quien menos lo merecía. Fui un imbécil y eso lo tenía bastante claro. Pero no necesitaba que alguien que no fuera Candy me lo dijera, porque, siendo justos, ella era la única que tenía derecho a decirme todo lo que Annie acababa de decir, y solo con Candy tenía que disculparme. ¿No? Pateé la llanta del coche y respiré. Lo lamento, dije al cabo de un segundo en el que Annie no dijo nada, y para mi sorpresa, ¿tampoco colgó? Si ya no tienes nada más que decir, tengo trabajo que hacer, respondió Annie, y al notar que yo no decía más en ese momento, cortó la llamada. Aturdido por todo lo que estaba pasando, o mejor dicho, no estaba pasando porque no había tenido ni una pizca de suerte durante el día, me quedé recargado en el auto, observando el edificio y viendo a la gente entrar y salir. No estaba pensando nada. Solo veía siluetas moverse y una extraña sensación, como de no estar dentro de mi cuerpo, me embargó por varios minutos. Todo cambió cuando la vi. No estaba equivocado. Era Candy saliendo de la escuela de diseño. Dios, qué mujer tan hermosa era. No sabía qué ropa usaba Los Ángeles, pero Candy era un ángel a la moda. Con una falda lápiz, una camisa de mezclilla y unos tacones que alargaban sus piernas y me confirmaban que era la criatura más bella que hubiera visto sobre la tierra. Llevaba el cabello suelto y su rizo le caían en los hombros, rebeldes y recién liberados del moño que solía hacerse. Dios, sabía cómo, solo con un bolígrafo. Iba acompañada de Annie y al parecer sostenía una conversación importante porque tenía una seria expresión y miraba a su amiga de mala gana. No parecían estar discutiendo, aun cuando Annie hizo un ademán exagerado y puso los brazos en jarras. Aún de lejos pude verla sonreír y el recuerdo de su rostro lleno de lágrimas cuando le grité en su departamento me pegó con fuerza. Nadie tenía el derecho de hacer sufrir a esta mujer. Y yo lo había hecho. Segundos después, Candy llamó un taxi con la mano y se despidió de Annie, sacudiendo la mano desde la ventanilla. ¡Corre, Brower! Deprisa subí a mi auto y pedí al GPS la dirección de Acto Café, porque de seguro ese era el destino de Candy, y seguir al taxi en medio de la ciudad era el plan menos práctico, y también el más cliché de la historia. Seguí las instrucciones del mapa y llegué justo detrás de Candy al dichoso café. Ella bajó del taxi, fue hasta el interior. Yo todavía tenía que estacionarme y encontré un lugar en la esquina. Corrí hacia la entrada del café y me detuve en seco cuando la vi acompañada de Terry Granchester, su exnovio, el profesor, el actor. Era claro que él ya la esperaba y se sentaron en una de las mesas de centro. Me quedé congelado, sin decidirme entrar ni saber qué hacer. Estaba confundido. Que me llame idiota por no haber previsto que Candy se vería con su exnovio en la ciudad y estaba todavía más aturdido por la familiaridad con la que se trataban. Él la condujo hasta la mesa, tiró de la silla por ella y sonriéndole como si tuviera derecho de verla, se sentaba frente a ella y la hacía reír. ¿Le puedo ayudar? Una camarera joven y bajita se paró frente a mí con el menú en la mano. Parpadeé un par de veces hasta entender la pregunta y asentí. Me senté afuera,
dije tirando de la primera silla, que tuve a la mano y que me serviría para ver a Candy aunque fuera de perfil. Excelente, la tarde es fresca. Sonrió la camarera y puse el menú frente a mí. No es necesario, dije. Quiero un expreso y un vaso de agua. Enseguida, la chica volvió a sonreír y desapareció en el interior del café. El expreso llegó antes de que las bebidas de Candy y Terry, pero ellos no tenían prisa. Hablaban sin parar, reían, se acercaban el uno al otro para decirse algo y después volvían a reír. ¿Este hombre era actor o payaso? ¿En serio tenía tan buen sentido del humor? La misma camarera que me atendía a mí les llevó sus bebidas, un café negro a él y un frappuccino con doble crema batida para Candy. Ella tomó la cuchara tan pronto como tuvo el vaso frente a sí y la sumergió para probar la combinación de la leche, la cafeína y la crema batida. Terry hizo lo mismo en el vaso de Candy y ella lo manoteó para que se alejara. Me bebí de un trago lo poco que quedaba del expreso y le pedí otro a la camarera. ¿Por qué demonios Terry metía su cuchara en la bebida de Candy? Si quería algo dulce, lo pudo haber pedido, pero ella pareció no importarle el gesto y no sé qué le preguntó él porque Candy empezó a hablar y a gesticular con las manos. Se sacudió el cabello, se removió en la silla y se dejó caer en el respaldo cansada. Después de eso, Terry fue el que empezó a hablar y a hablar sin parar y Candy asentía y a juzgar por sus aplausos de felicidad, supuse que eran buenas noticias las que le contaba. No había duda de que Candy estaba cómoda al lado de Terry. Está enfocada en su cita en Acto Café, en su presentación en ella y no es justo que llegues a romper el poco equilibrio que ha conseguido. Annie tenía razón. Candy estaba bien. Estaba contenta en Nueva York. Sin mí. Y de repente la atmósfera cambió en la mesa de Candy. Se removía la silla con inquietud, bajó la cabeza hacia su bebida y subió y bajó el popote en el vaso. Sus hombros también se tensaron y se sobresaltó cuando Terry la tomó del mentón. Apreté los puños, lleno de rabia, e ignoré a la camarera que me traía otro expreso y otro vaso de agua. ¿Por qué tenía que tocarla de esa manera? ¿Y por qué demonios yo no me levantaba e iba hasta su mesa para saber de qué hablaban? Los hombros de Candy se sacudieron en un profundo suspiro y empezó a hablar. Terry bebió de su café y la oía con atención, ya sin tocarla. Después de un rato, soltó una carcajada y asumí que Candy lo reprendió, porque cambió de cara e inclinándose hacia ella, empezó a hablar. Observé sus movimientos calmados, lentos y seguros. Estaba convencido de lo que decía y Candy asentía con la cabeza. Ella ya no se sentía nerviosa porque ya no se removía en la silla y tampoco se movió cuando Terry la tomó de las manos. Candy dijo algo y se soltaron por unos segundos, pero él volvió a tocar sus manos y se quedaron así, una eternidad. Me mataba ver a Candy cerca de otro hombre. Odiaba el hecho de que confiara tanto en su exnovio, de que él fuera una de las personas con las que pensó refugiarse cuando yo le rompí el corazón. Y me odiaba a mí porque yo, y solo yo, la había arrojado a sus brazos. Literalmente a sus brazos. Porque después de varios minutos, y no sé si después de mi tercer o cuarto expreso, Candy y Terry se levantaron y se abrazaron a medio pasillo. No pude ver su rostro porque de inmediato se ocultó en el pecho de Terry y él le acarició el cabello, justo como yo lo hacía cuando se quedaba dormida en mis brazos o nos sentábamos en el sofá. Estaba al borde de la desesperación. Pensé 1000 veces en acercarme, pero montar una escena solo empeoraría las cosas con Candy. Y si yo le había roto la cara a Neil por hacer lo mismo, no iba a tomar su lugar de patán en esta historia y avergonzarla. En el preciso instante en el que mi razón ya no funcionaba y la rabia y la desesperación me nublaban la visión, una mujer se acercó a ellos. Candy y Terry se levantaron al verla y supuse que se conocían porque la mujer abrazó a Candy y no la soltó por un largo rato. La risa de Candy llegó hasta la entrada al igual que una suave música,
y seguí observando como un tonto la escena que se desarrollaba frente a mí. La recién llegada besó a Terry en la boca y se sentó al lado de Candy. Al segundo ya estaban riendo, como si se llevaran horas charlando. El aire regresó a mis pulmones cuando entendí el papel que todos jugaban. La mujer que había llegado era la novia de Terry y por la cara de idiota que éste tenía, noté lo enamorado que estaba de ella. Era la misma cara que yo ponía siempre que veía a Candy. La mujer rió con algo que le dijo Candy y Terry tomó la mano de su novia sobre la mesa y no la soltó el resto de su charla. Me bebí el último vaso de agua y no lo pensé demasiado. Me levanté para acercarme a ellos cuando mi teléfono vibró. ¿Annie?, dije. Confundido, tan pronto respondí. ¿Estás ahí? ¿No? Bueno, no había que ser adivinos para saber a qué se refería. Sí. ¿La viste? Sí. ¿Ya le hablaste? No. ¿No?, repitió Annie con la confusión en su máxima expresión. Eso es bueno. No quería que arruinara su cita. Sí, era una cita, pero no una cita romántica como yo había creído y como Annie bien había sugerido. Lo hiciste a propósito. Annie rió con sarcasmo, a ese sarcasmo al que ya me empezaba a acostumbrar. Se me escapó. Si fuera por mí, nunca la habrías visto, respondió con seriedad. Te advierto que Terry también es mi amigo y alguien importante para Candy, así que ni se te ocurra echarles a perder el... ¿Tú me adviertes?, pregunté con burla mientras me volvía a sentar. No puedes impedir que me acerque a Candy. La tengo solo a unos metros y ya me cansé de tu juego de guardaespaldas. Hablaré con ella y no hay nada que puedas hacer para evitarlo, dije convencido de que en cuanto cortara la llamada con Annie, me acercaría a Candy. ¿Y vas a arruinarle la noche antes de su presentación?, arremetió. No me incomoda hablar en público, pero volver a mi escuela y presentarme ya como una profesional me intimida, y mucho. Había dicho Candy semanas atrás, cuando ensayó su presentación conmigo. No podía hacerle eso a Candy. No podía ponerla más nerviosa antes de la presentación y... ¡maldita sea! Annie Britter tenía que ser una hechicera o el dragón Smaug, que impide que los enanos recuperen su tesoro. Se están yendo, dije al ver que los tres se levantaban y la novia de Terry hacía una seña en dirección a la puerta por la que había entrado, la del estacionamiento, supuse. Pagué los cafés que había consumido y dejé la propina para la camarera que diligentemente se había encargado de llevarme expreso tras expreso. Bien, todavía tenemos cosas que hacer. Juraría que oí una risa al otro lado del teléfono antes de que Annie colgara, pero ya no me importó. Candy y sus compañeros salieron por la puerta trasera. Atravesé la cafetería para ver la dirección que tomaban, pero no vi por ningún lado a alguno de los tres. Las camareras me miraron confundidas y me preguntaron si necesitaba algo más. Negué y salí por la puerta principal hacia mi auto. Fue solo un parpadeo, pero reconocí a la novia de Terry a bordo de un Volvo gris y lo seguí. Lo seguí como una clásica película hasta llegar a una tienda de ropa donde Annie, el dragón a quien quería arrancarle la cabeza, esperaba en la puerta. Candy bajó del auto, se despidió de Terry y la mujer y entró con Annie a la tienda. Di la vuelta para estacionarme enfrente y quien supiera lo que había hecho todo el día me clasificaría como un acosador nato. En la tienda no tardaron mucho tiempo. Al cabo de 40 minutos salieron con un par de bolsas en la mano y abordaron un Uber. Encendí el auto y empecé a seguirlas. Confiado por haberlo logrado la primera vez, supe por fin dónde estaba viviendo Candy. No era un hotel, como me había dicho, que funcionaba la invitación al Congreso, sino un edificio de departamentos que por supuesto era el que vivía Annie Britter.
Volví a estacionarme cerca. Era tarde. Había dado vueltas por toda la ciudad y me dolía la espalda y la cabeza. Eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Cuando desperté, la noche había caído por completo. Las farolas estaban encendidas y unas cuantas personas paseaban con sus perros antes de la hora de la cena. Me bebí una botella de agua que llevaba en la guantera y aunque intenté ignorarlo, mi estómago rugió pidiendo alimento. Bajé del auto y echando una mirada al edificio caminé hacia una tienda que había visto de camino aquí. Usé el baño y después compré una pizza de microondas que calenté junto a la caja. Volví al auto y con la paranoia del 100%, comprobé que el edificio estaba donde lo había dejado. No tenía idea de cuál era el departamento de Annie. Y aunque lo averiguara, el día había terminado y Candy necesitaba dormir, descansar y estar lista para su presentación. ¿Cómo es que te convertiste en un fiel creyente de la aromaterapia? Pregunté a Candy después de aquella noche en la que me había dado mi primer masaje para la migraña. Ella rió con ganas y me contó que poco después de sus diseños empezaron a ser aprobados para su producción, tuvo una racha de insomnio que la tuvo cansada y asustada. Probé un montón de cosas, desde infusiones hasta ejercicios de respiración, pasando por duchas frías y calientes. Cambié mi horario de comidas. Intenté con música y ruido blanco, pero entre más lo intentaba, menos lo lograba. Era momento de ir al médico para que me recetara calmantes, pero un día antes de mi cita, pasé por una tienda naturista y te juro que estaba desesperada por dormir, así que dije, ¿por qué no? Y compré los aceites, el difusor, esencias y después de semanas fue lo único que me funcionó. Estaba seguro de que faltaban pocas horas. Candy estaría más nerviosa y sumando todo lo que había pasado en los últimos días. Necesitaría algo que le ayudara a relajarse, a sentirse mejor. Abrí la cajuela del auto, busqué las cosas que había comprado el día anterior y que no guardaba todavía en el hotel. Encontré la bolsa en una esquina y verifiqué que nada se hubiera roto. El difusor y el frasco de esencia de rosa seguían perfectamente acomodados en una caja de madera como un regalo. Ahora, ¿cómo se suponía que lo haría llegar a Candy? Este dragón me va a matar, murmuré mientras marcaba el número. ¡Hola!, gritó furiosa. Candy se está quedando en tu casa, ¿no? Ajá. Estoy afuera de tu edificio. ¿Cómo? No importa. ¿Qué quieres? Preguntó entre dientes. Baja, necesito que le entregues algo a Candy. Ni de chiste. Soltó una sarcástica risa. Ok, subiré yo. Bloqueé como si supiera cuál era el departamento de Annie. Bien, bien. ¿Bajarás? Sí. Te veo aquí, dije sin poder ocultar la risa. Ajá, exclamó y volvió a colgar el teléfono. Algún día ya te colgaré el teléfono, Annie Britter, grité en mi mente, y esperé a que saliera. Más vale que esto sea bueno, gritó Annie cuando atravesaba la calle y se cerraba la chaqueta. Ignoré su reclamo y le tendí la bolsa. Dale esto, es para ayudarla a dormir. ¿Qué es? Preguntó asomándose a la bolsa. Es un difusor y aceite de rosas. Le gusta ponerlo antes de dormir. Con eso se relaja y descansa mejor. Annie me miró con sus enormes ojos que tomé por azules y cruzándose de brazos preguntó: ¿Y cómo justifico que de la nada tengo esto? Allá tú, me encogí de hombros. No quieres decirle que estoy aquí, ¿no? Pues inventa algo. Pero dáselo si quieres que mañana esté tranquila y triunfe en su presentación. Continuará. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo sé lo que van a decir muchas, pero así es la historia, chicas, lo siento. Les voy a dar un infarto, pero bueno, chicas, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos.
y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.